Buenas tardes, mi nombre es María Fátima Cano Gutiérrez y mi compañera María Paula Hernández del grado octavo C. Y les venimos a presentar el tema el costumbrismo. Contexto histórico del costumbrismo. El costumbrismo es un movimiento artístico que busca reflejar los usos y costumbres sociales, sin analizarlos, interpretarlos ni juzgarlos. El costumbrismo se escribe con tono humorístico y satírico. El costumbrismo dio origen en el siglo XIX en España. No gozó de buena fama por mucho tiempo y se asocia con una visión conservadora de la sociedad. Su tendencia a oponerse al progreso y exaltar nostálgicamente el pasado fue durante mucho tiempo motivo suficiente para provocar sospechas ante el acelerado proceso del modernismo del país. El costumbrismo debe su origen principalmente al romanticismo, que llevaba la fascinación con el paisaje de la Nueva Granada. Esto desató un amor a la patria, el cual hizo que se empezaran a recoger sus costumbres, el cual generó que se realizaran los mapas, dibujos de los recursos naturales y de los pobladores de la Nueva Granada. Con el costumbrismo también busca contar con humor la dura verdad de un desangrado país. El costumbrismo surgió entre la guerra y la paz, el arte y la violencia, el paso de los ejércitos y la contemplación de las estampas. Sus cuadros costumbristas, un testimonio de la vida de la Nueva Granada. Características del movimiento costumbrista. Nacimiento. La corriente nació originalmente en España, en la década de 1820, de la mano de Mariano José de Larra, autor romántico y escritor de artículos de costumbres. También existe representaciones de costumbrismo en Edad Media y en el Siglo de Oro, como fue en el caso de Don Quijote. Aunque nació en época de auge del romanticismo, se empezó a distanciar de este movimiento, ya que el costumbrismo intentaba expresar la realidad de manera objetiva. Del movimiento costumbrista derivaron el realismo y el naturalismo en el último tercio del siglo XIX. Expresión. Su característica principal es la expresión de amor y agrado hacia las costumbres presentes de una sociedad determinada, además de la transmisión de hábitos y detalles de la sociedad representada. Un momento de transición. La literatura costumbrista representa la transición por una búsqueda de la propia identidad de la sociedad, describiendo la transición entre la colonia y la independencia de la misma. La sátira y el humor. Además de expresar usos y costumbres con tono amoroso y con cariño hacia la sociedad que describe, el poema puede manifestar un tono humorístico, satírico o burlesco. Medios preferidos. Este movimiento se manifestó especialmente en la pintura y artículos de costumbres, aunque también existen expresiones en el teatro y periodismo. Críticas. El costumbrismo criticó las costumbres sociales y los vicios de la sociedad. Con humor elaboró una crítica encubierta, los vicios y ciertas costumbres de la sociedad. Por otra parte, el costumbrismo buscó mostrar aquellas tradiciones olvidadas. Falta de análisis. Una de las características principales del costumbrismo es la presentación de los hechos o acontecimientos sin interpretarlos o analizarlos. Si los analizara, se estuviera convirtiendo en un realismo literario con el que comparte sus inicios. Estilo. El lenguaje utilizado por los costumbristas era bastante sencillo y en ocasiones coloquial. Además, solía usar el humor y la bondad de herramientas para facilitar la lectura. Por otra parte, su vierte literaria se caracterizaba por la presencia de un narrador omnisciente, casi siempre bajo un seudónimo o un nombre falso. Así los escritores lograban que el lector se sintiera identificado. Las obras de este tipo solían comenzar con un relato de una anécdota, ya fuera real o inventada. Por último, los autores terminaban su obra con una moraleja o una lección moral. Pretensión de dar una imagen fiel a la realidad. Frente a la idealización del romanticismo, los costumbristas intentaban reflejar la realidad de la sociedad. Además, en una época de que los relatos de viaje eran frecuentes, el costumbrismo se propuso portar una visión más auténtica que la relataba por esos viajeros extranjeros.
Este intento de acercarse más a la realidad significó que los autores costumbristas criticaran los aspectos negativos de la sociedad que describirían. Para ello, usar un estilo satírico que además para hacer la lectura más entretenida servían para reflejar las prácticas sociales que consideraban negativas. Esta crítica contenida en las obras, especialmente en la literatura, ha provocado que algunos expertos afirmen que el costumbrismo tenía algunas características de la literatura política. Antecedentes del costumbrismo. La representación dice la cotidianidad de la pintura, proviene de la misma prehistoria. Igualmente también eran frecuentes en culturas como la egipcia, la griega o romana. Sin embargo, durante la Edad Media, el arte pictórico se centró en la religión, con la que las escenas costumbristas quedaron relagadas. Solo en algunos géneros, como los calendarios agrícolas, se mantuvieron estas representaciones. Barroco. Durante mucho tiempo la pintura costumbrista estuvo considerada como un género menor. Esto comenzó a cambiar en el siglo XVII, durante el Barroco. Autores como Caravaggio o Velázquez empezaban a reflejar escenas costumbristas, lo que dio mayor importancia a esta temática. En los Países Bajos, con pintores como Petier de Hoch o Vermeer, el costumbrismo tuvo un papel aún más relevante, ya que la religión de esa zona era muy iconoclasta. Pintura romántica. La pintura costumbrista española durante el romanticismo se dividió en dos grandes escuelas. La primera, la andaluza, con representantes como Bécquer o Manuel Cabral, que se caracterizó por representar escenas que parecían sacados de los relatos de los viajeros extranjeros. El segundo grupo siguió la inspiración de Goya, con menos influencias exteriores. Según los expertos, la obra de este grupo mantuvo relación con el periodismo costumbrista, que entonces se desarrollaba en Madrid. Algunos autores del costumbrismo fueron: Tomás Carrasquilla fue un escritor colombiano activo entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX en la región de Antioquia. Felipe Pardo fue un poeta satírico, abogado y político peruano. José Eugenio Díaz Castro fue un escritor costumbrista célebre por su novela Manuela, considerada en su época la novela nacional. José María Vergara fue un escritor, periodista, historiador colombiano, conocido como el primer autor en publicar una historia literaria en Colombia. Algunas obras del costumbrismo fueron: El paseo a orillas del mar, El viático, El concierto y La danza campesina. Se conoce como un movimiento artístico cuya finalidad es expresar las costumbres y usos de una sociedad determinada. Surgió a partir del romanticismo, pero tuvo un desarrollo en la literatura y pintura del siglo XIX, particularmente en España.